Costa Rica, históricamente, las relaciones pacíficas entre sus habitantes constituían un valor inherente al ser costarricense. Sin embargo, hoy en día ese entorno de paz que debe garantizar el Estado se ha debilitado, y eso es una cuestión notoria y pública. La violencia que vive el país afecta a todos los grupos de la sociedad y a todas las provincias sin excepción. Y los esfuerzos para combatir este flagelo deben entonces involucrar acciones y políticas integrales, considerando naturalmente el combate frontal contra la criminalidad. Sin embargo, el Estado también debe intervenir con acciones preventivas y particularmente pensando en las personas jóvenes, que constituyen el grupo más golpeado por los homicidios. Precisamente son estas personas jóvenes, sobre todo en las costas y en los barrios urbanos marginales, las que son reclutadas por las redes criminales porque no cuentan con oportunidades de educación y empleo de calidad. Pues cuando el Estado deja de invertir en las comunidades, esos espacios son presa fácil de los grupos criminales. A partir de este año, la Defensoría inició una investigación o una intervención de oficio para dar seguimiento a la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública, emitida en noviembre del 2023. Esta intervención surge de las obligaciones legales que tiene la Defensoría en la protección de derechos e intereses de los habitantes y en su condición de órgano auxiliar precisamente de esta Asamblea Legislativa, siendo que también debe ser garante del cumplimiento de políticas promovidas por el Poder Ejecutivo para mejorar la población, la calidad de vida de la población y tutelar el ejercicio de sus derechos. Existe entonces una correlación, y así lo entiende la Defensoría, que existe una correlación entre las políticas públicas y los derechos humanos, pues la política pública instrumentaliza los medios a través de los cuales el Estado garantiza los derechos humanos. Esta labor de fiscalización que realiza la Defensoría también la ha efectuado recientemente con otras políticas públicas, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, contra la cual presentamos precisamente un recurso de amparo debido a que excluyó, según nuestra consideración, a la población menor indígena de Costa Rica. Para el tema que nos preocupa y que nos ocupa el día de hoy, este órgano defensor observa con preocupación el deterioro acelerado que ha sufrido nuestro país en el tema de seguridad ciudadana. Según datos del organismo de investigación judicial, en el 2023, Costa Rica vivió el año más violento de nuestra historia, al reportar 906 homicidios, un 28% más que el año anterior. Y para el 25 de septiembre de este año, el país ya contabilizaba 653 homicidios. Gracias. Esos datos afectan la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, que busca garantizar la paz y la seguridad de todas las personas en nuestro territorio. Por lo anterior, la Defensoría ha considerado necesario pedir cuentas al Poder Ejecutivo sobre la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública. Y producto de esa labor hemos comparado y comprobado que el país no tiene rumbo en materia de seguridad, que el diseño de la política carece de enfoques preventivos, territoriales y sectoriales, y que 10 meses después de anunciada no pasa de ser una política de buenas intenciones, pero escrita simplemente en el papel. Buenos días, señoras y señores diputados. Como lo dice doña Angie Cruikshank, la Defensoría de los Habitantes abrió una intervención de oficio durante el presente año para monitorear la ejecución de la política de seguridad pública. Entendemos que, por supuesto, era importante analizar el diseño de esa política, pero más allá de ello, era más importante acompañar al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de cuentas para conocer cómo se iba implementando esa política. Pues bien, lo primero que voy a referir tiene que ver con algunas apreciaciones que hizo la Defensoría de los Habitantes en relación con el diseño de política pública que fue anunciada en noviembre del año pasado. Y en ese sentido, estas observaciones las planteamos en nuestro informe anual de labores, presentado a mediados de este año ante esta Asamblea Legislativa.
observamos en relación con los principios, la política tiene un marco filosófico introductorio y se plantean algunos principios rectores. Bueno, entre esos principios rectores observamos que ninguno hace referencia a temas de equidad territorial en el acceso a la seguridad. Y pues distintos diagnósticos han hablado de la crisis especialmente grave en zonas costeras y barrios urbanos marginales. Bueno, habríamos apreciado que algunos principios rectores hagan referencia a la equidad territorial, a la priorización en territorios determinados. En cuanto a los principios rectores, tampoco observamos principios que hagan referencia a la participación de actores no estatales en la ejecución de la política pública. Habría sido también importante plantear esos principios relativos a la participación ciudadana del sector privado, de la academia, en la ejecución de la política pública. En cuanto a los objetivos de la política, bueno, se plantean 5 objetivos específicos y consideramos que solo uno de ellos hace clara referencia a temas de prevención, siendo los otros 4 objetivos más relacionados con acciones reactivas, represivas de la policía en relación con la criminalidad. Consideramos que también era necesario hacer un balance entre acciones preventivas y acciones reactivas o represivas, y extrañamos en ese sentido un mayor énfasis en aspectos de prevención en el diseño de la política. Observamos que ninguno de los 5 objetivos específicos de la política tiene enfoque sectorial, pensando en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, es decir, ninguno de los 5 objetivos enfatiza en acciones para favorecer a poblaciones que son especialmente vulnerables ante el aumento de la violencia. Observamos que solo uno de los 5 objetivos exhibe un enfoque territorial, que es el objetivo número 2, que tiene que ver con proximidad policial con la comunidad. Habríamos apreciado también algún objetivo o un mayor énfasis en los objetivos en cuanto a acciones en el territorio, en territorios especialmente vulnerables ante la violencia. También observamos que los objetivos no recuperan algunos importantes principios rectores que se enuncian en el marco filosófico. Por ejemplo, temas de asistencia humanitaria, de igualdad de género, de interés superior del niño y de la niña. Esos principios rectores no se ven reflejados en los respectivos objetivos de la política. En cuanto a las metas de la política, nos llama la atención que la meta número 1 es poco ambiciosa, pues plantea reducir la cantidad total de delitos en solo 34 delitos en 7 años, pasando de 1.181 a 1.147. Entonces nos llama la atención que sea una meta tan modesta, una reducción de solo 34 delitos para una política nacional de 7 años. Después, ninguna de las 3 metas tiene enfoque territorial, o sea, énfasis en los territorios vulnerables, y solo una podría decirse que tiene un enfoque sectorial, la que tiene que ver con disminución de los femicidios, pero se dejan fuera de las metas de la política la atención de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Podríamos decir que las metas en general tienen un enfoque reactivo o represivo y no preventivo. Podríamos decir que tampoco se especifica en el documento de política los criterios técnicos para haber definido esas metas en los números que se definen. No se definen tampoco metas intermedias, por ejemplo, metas que fuese posible ubicar al final de esta administración, que es la que propone la política, sino que pues las metas están planteadas al 2030. En cuanto a la gobernanza de la política, la política plantea un modelo de gobernanza y en ese sentido se plantea un órgano directivo del más alto nivel, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, dirigido por el presidente de la República y 3 ministros. Bueno, llama la atención que en el documento de política a ese órgano directivo del más alto nivel no se le asigna estructura, metodología de trabajo, flujograma de toma de decisiones, no se le asigna una secretaría técnica y no parece tener un sustento normativo. También en cuanto al modelo de gobernanza, ningún órgano de la gobernanza que involucra varios niveles y varias instituciones
incorpora representación de poblaciones en situación de vulnerabilidad y nos parece que desde la perspectiva de la participación ciudadana y la inclusión social debió ser importante incorporar representación de poblaciones vulnerables en el modelo de gobernanza de la política. El modelo de gobernanza carece también de enfoque sectorial, no involucra la participación de poblaciones vulnerables. En cuanto a la evaluación, los mecanismos de evaluación que plantea la política no establece plazo para las evaluaciones intermedias, como les decía, plantea una evaluación para el plazo total de la política 7 años, habla de evaluaciones intermedias, pero no establece en qué momento se van a hacer esas evaluaciones intermedias. No se programó una medición del impacto de la política al finalizar la presente administración y no se detalla lo que tiene que ver con entrega de informes periódicos y rendición de cuentas a la ciudadanía. Y hay que considerar que la guía para la elaboración de las políticas públicas de Mideplan establece la necesidad de que toda política pública tenga aparejado mecanismos expresos de rendición de cuentas a la ciudadanía. Bueno, consideramos que esta política no tiene ese importante ingrediente. En cuanto al financiamiento de la política tampoco prevé fuentes de financiamiento, no prevé sostenibilidad financiera. No obstante, incorpora aspectos que evidentemente requieren de un financiamiento importante, como es la incorporación de elementos de tecnología de punta en el eje estratégico número 2. Bueno, llama la atención de la Defensoría que no se incluyera ningún apartado que refiera a cómo se va a financiar esta política pública. En cuanto a temas de transparencia en el diseño y ejecución de la política, la Defensoría solicitó información al señor ministro de Seguridad sobre el diseño, sobre el financiamiento y sobre la ejecución de la política. Solicitudes, una de ellas, la principal que planteamos en un oficio del mes de abril. El ministro ha entregado información incompleta y se ha negado a entregar otra información, aduciendo que pues no podía brindar alguna información porque el plan de acción de la política todavía no estaba listo y que sería hasta que se culmine el plan de acción de la política que podría informar aspectos del diseño de la política que estaba consultando la Defensoría. Por tal razón, pues la Defensoría debió recurrir a la Sala Constitucional a presentar un recurso de amparo por información que no se nos suministró y la Sala pues ordenó al ministro entregar la información que hacía falta. Es un fallo que todavía no se ha notificado. Finalmente, el plan de acción. Como les decía, esta política se emitió en noviembre del año 2023, pero no estuvo acompañada de un necesario plan de acción que establezca acciones específicas, que establezca responsables por esas acciones, que establezca recursos para atender cada una de esas acciones y que establezca un cronograma, un calendario de actividades. Por todo lo cual, bueno, es de llamar la atención que 10 meses después de emitida la política, esta política carece de un plan de acción. El Poder Ejecutivo en noviembre del 2023 sí emitió lo que llamó un banco de acciones. Un banco de acciones, nos decía el señor ministro, que era para cumplir con los lineamientos de Mideplan en cuanto a tener un plan de acción. Pero ese banco de acciones dista mucho de ser un verdadero plan de acción. Y además de ello, las medidas de corto plazo que se establecieron en ese banco de acciones, ninguna de ellas se cumplió en los plazos iniciales que se señaló. Finalmente, bueno, el retraso del plan de acción está incidiendo notablemente en un retraso en la ejecución y puesta en marcha de la política pública anunciada hace 10 meses. Hay una tabla que les estoy ahí proyectando, donde, bueno, fue un cronograma que el señor ministro nos compartió a inicios del mes de mayo, donde decía, bueno, sí, Defensoría, no hemos hecho el plan de acción, pero ya tenemos un cronograma listo para realizar, para construir participativamente ese plan de acción. Ese plan de acción empezaba en el mes de abril y culminaba con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta entre septiembre y octubre de este año. Previamente, ese plan de acción junto con la política se le remitiría al presidente de la República en el mes de septiembre de este año. Bueno, hemos consultado recientemente y la construcción de ese plan de acción no ha iniciado.
El señor ministro nos acaba de decir en un oficio del mes de septiembre que por las limitaciones financieras no se pudo arrancar con la construcción del plan de acción debido a que no había presupuesto para los distintos talleres y mesas de trabajo que comprenden las primeras líneas de ese plan de acción. Por lo tanto, evidentemente el cronograma se ha retrasado y al día de hoy el propio señor ministro nos dice, bueno, hay varias instituciones que no nos han remitido la información que les pedimos para poder construir ese plan de acción. Si el señor ministro nos ha dicho que un elemento para que arranque la política pública es que se cuente con plan de acción, y si nos está diciendo que al mes de septiembre... Disculpe, compañeros diputados, tal vez pedirles un poquito... Detengamos el tiempo. Disculpe, voy a pedirles por favor, hagan un poquito de silencio para poder escuchar esta importante exposición que se están haciendo, tal vez. Gracias, disculpen, señores diputados. Le hemos parado el tiempo para que esté... Y disculpe la intervención, pueden continuar. Disculpe, diputado, nada más para saber cuánto tiempo nos resta. Como 5 minutos. Gracias. Decía que, bueno, esto del plan de acción es muy importante. El señor ministro nos ha dicho en un informe de hace varios meses que no nos podía dar cierta información sobre la política porque todavía no se contaba con un plan de acción. Y al mes de septiembre todavía no han culminado las primeras etapas de la construcción de ese plan de acción. Significa, y porque no hay presupuesto. Entonces, ¿cuál es el horizonte en cuanto a la construcción de ese plan de acción? ¿Habrá presupuesto a partir del próximo año, de enero? En ese caso, el proceso de construcción de ese plan era de 7 meses. Si se puede contar con presupuesto a partir de inicios del año, será necesario entonces esperar 7 meses más para que haya plan de acción con base en el cual entre en operación la política pública. Podríamos estar hablando de que por ahí del mes de julio del próximo año se podría tener entonces el plan de acción y hasta ese momento podría arrancar la política pública. Menos de un año para que finalice la presente administración, lo cual es algo pues de ponerle mucha atención. Y básicamente pues esta ha sido la presentación. Tenemos algunos datos muy recientes del organismo de investigación judicial que reiteran la situación de crisis.